«No toques eso». La voz, áspera y autoritaria, resonó en el vasto salón, deteniendo en seco a Sofía. Su mano, que se extendía hacia una vieja caja de música polvorienta sobre la chimenea, quedó suspendida en el aire, a escasos centímetros de la madera envejecida, como si una fuerza invisible la detuviera, una barrera intangible que le impedía avanzar. Se giró lentamente, el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un tamborileo violento que resonaba en sus oídos, y opacando cualquier otro sonido en la inmensa estancia, incluso el eco de su propia respiración. Elias Volkov estaba de pie en el umbral, su figura imponente enmarcada por la luz de la mañana que se colaba por los ventanales, convirtiéndolo en una silueta casi etérea, pero cargada de una autoridad innegable que parecía llenar cada rincón del espacio. Su mirada, de un azul hielo que parecía traspasarla hasta el alma, se clavó en ella, fría e inquebrantable, sin una pizca de emoción aparente, como una escultura de mármol. «Lo siento, señor Volkov», murmuró Sofía, bajando la vista al suelo de mármol pulido, donde su propio reflejo, cansado y temeroso, se distorsionaba bajo sus pies como una imagen quebrada. Llevaba apenas un mes trabajando como limpiadora en esa inmensa y silenciosa mansión de las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, un laberinto de lujo y soledad que se extendía por metros y metros, rodeado de muros altos y vegetación exuberante que lo aislaban del mundo exterior, creando una burbuja de misterio. La casa era un museo de recuerdos cubiertos de polvo. Cada mueble, cada adorno, cada pieza de arte parecía encapsular una historia olvidada, un eco de un pasado glorioso que se había desvanecido en el tiempo, dejando solo la melancolía. Y su dueño, Elias Volkov, el hombre que la observaba con esa mirada gélida, era tan enigmático como las sombras que habitaban sus rincones más profundos, un misterio impenetrable que la inquietaba y la atraía a la vez, como una fuerza gravitatoria de la que no podía escapar. «Esa caja no se toca, nunca», sentenció Elías, su voz carente de cualquier calidez, casi metálica, como si cada palabra estuviera forjada en acero. Caminó hacia la chimenea, sus movimientos lentos y calculados, como los de un depredador acechando a su presa, pero con una gracia inesperada para un hombre de su constitución. Con una delicadeza sorprendente para un hombre de su tamaño y su dureza aparente, acarició la madera envejecida de la caja de música, sus dedos largos y finos rozando la superficie con una ternura que contrastaba brutalmente con su expresión fría y distante. Era un gesto casi imperceptible, un suspiro de emoción contenido, pero Sofía lo notó y se preguntó qué historia guardaba esa caja. «Es de mi hija, era de mi esposa». Su tono se suavizó apenas un susurro, apenas audible, una fisura diminuta en su armadura de indiferencia, revelando un dolor apenas contenido, una herida profunda que se negaba a cerrar, que aún sangraba a pesar del paso del tiempo. Sofía asintió, sintiendo el peso de la privacidad que había invadido, la vergüenza quemándole las mejillas, extendiéndose como un rubor incómodo que no podía ocultar. «Entendido, señor. No volverá a pasar». Se apresuró a seguir con su trabajo, limpiando los muebles antiguos con una diligencia casi febril, sus manos moviéndose con rapidez, como si quisiera borrar su propia presencia, volverse invisible en la vastedad de la mansión, como una pequeña partícula de polvo más. En su mente, una pregunta martilleaba con insistencia, un eco constante que no la dejaba en paz. «Hija». Nunca había visto a una niña en la mansión, ni un solo rastro de vida infantil, ningún juguete esparcido, ninguna risa resonando en los pasillos, ninguna evidencia de una presencia joven. Solo a Elías, el CEO de Volkov Industries, un gigante tecnológico que dominaba el mercado con puño de hierro, un hombre temido y respetado en el mundo de los negocios.
cuyo nombre era sinónimo de éxito y poder absoluto, y a veces, a su mano derecha, un hombre siempre serio y pulcro llamado Renato, que entraba y salía como una sombra, un guardián silencioso de los secretos de la mansión, su sombra leal. Elías se quedó en el salón observando a Sofía mientras ella continuaba con su tarea. Era una mujer discreta, casi invisible en su afán por no destacar, pero sus manos eran ágiles y precisas, moviéndose con una eficiencia silenciosa que denotaba experiencia. Y su presencia, extrañamente tranquilizadora en el vasto y silencioso espacio, como un pequeño faro en la oscuridad, una nota de calma. Llevaba un uniforme sencillo de tela oscura, su cabello oscuro recogido en una trenza impecable que caía por su espalda, y su piel morena, aunque algo cansada por el esfuerzo y las horas de trabajo, reflejaba la luz con una calidez particular, un brillo sutil que no pasaba desapercibido para Elías. Tenía unos 28 años, era de estatura media y una figura delicada pero fuerte, con una resistencia que ocultaba a primera vista, una fortaleza interior que se intuía en sus movimientos. Sus ojos, grandes y expresivos, rara vez se encontraban con los de él, siempre fijos en la tarea que realizaba, evitando cualquier contacto, cualquier intimidad que pudiera surgir entre ellos. Elías, por su parte, era un hombre de 35 años, alto, de constitución robusta y atractiva, con un aire de poder y misterio que lo hacía inaccesible para la mayoría, un aura de invencibilidad. Su piel era clara, y su cabello, de un castaño oscuro, siempre impecablemente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar, reflejando su meticulosidad y control. Pero eran sus ojos, de un azul penetrante, los que realmente lo definían, reflejando una profunda soledad y una tristeza oculta, una herida que no se veía a simple vista, pero que estaba ahí, latente, esperando ser descubierta. Esa tarde, mientras Sofía pulía los estantes de la gigantesca biblioteca, un lugar que olía a papel antiguo y silencio, a conocimiento acumulado y a historias no contadas, escuchó un débil sonido proveniente del jardín, un murmullo que apenas se percibía sobre el tenue sonido de su propio trapo. Era una risa infantil, melodiosa pero teñida de una melancolía particular, como un eco de un pasado feliz que se había desvanecido demasiado pronto, dejando solo un rastro. Se acercó a la ventana con cautela, sus movimientos lentos para no hacer ruido, para no romper el momento, para no asustar lo que escuchaba, y vio a una niña de unos 7 años sentada en una silla de ruedas motorizada, observando una fuente con el agua fluyendo en un suave murmullo, sus ojos fijos en el movimiento constante y hipnótico del agua, como si encontrara en él un consuelo. La niña tenía el cabello rubio cenizo, casi blanco, que caía en cascada sobre sus hombros, formando un halo delicado alrededor de su rostro, y los ojos azules de Elías, idénticos a los de su padre, pero su piel era notablemente pálida, casi translúcida, como el alabastro, y su figura muy delgada, casi etérea, como una muñeca de porcelana frágil y delicada. Elías estaba a su lado, inmóvil, observándola con una devoción que Sofía nunca le había visto, una ternura que desmentía su habitual frialdad. La forma en que la miraba era diferente, había una ternura en su expresión, una suavidad que contrastaba con su habitual frialdad, una chispa de humanidad que brillaba a través de su fachada, revelando al hombre debajo del cielo. En ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó la caja de música y la voz de Elías diciendo, «Es de mi hija». Elías tenía una hija que nunca salía de la mansión, una hija que permanecía oculta como un secreto celosamente guardado,
una joya preciosa que él protegía de todo y de todos, incluso de la mirada curiosa del mundo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sofía observaba a la niña, Lena, desde la distancia, con una curiosidad creciente y una pena profunda que se instalaba en su pecho, una punzada constante. Lena nunca hablaba, ni una palabra, ni un sonido articulado que pudiera identificarse como comunicación. Solo miraba, sus ojos grandes y expresivos siguiendo cada movimiento en la mansión, como una observadora silenciosa, una sombra pálida que se movía sin emitir sonido alguno, sin reaccionar a los intentos de comunicación de los demás. Elías intentaba comunicarse con ella a través de tarjetas con dibujos, con pictogramas que mostraban objetos o acciones, con la ayuda de terapeutas que iban y venían, expertos en trastornos del desarrollo infantil, pero la niña apenas reaccionaba. Sus ojos vacíos, su rostro inexpresivo, como si su mundo estuviera aislado por un cristal invisible, una barrera irrompible. El silencio en la mansión era ensordecedor, un eco constante de tristeza y soledad, un vacío que parecía absorberlo todo, roto solo por el suave murmullo de Sofía al limpiar, un sonido constante de vida y trabajo, y el ocasional tintineo de los cubiertos en el comedor, el único momento en que Elías y Lena compartían un espacio sin palabras, sin interacción real, solo la presencia. Una mañana, Sofía estaba limpiando el estudio de Elías, un lugar lleno de libros antiguos y objetos de arte, donde el aire parecía más denso, cargado de historia y pensamientos profundos. Lena estaba sentada en su silla de ruedas cerca de la puerta, observándola como de costumbre, sus ojos fijos en cada movimiento de Sofía, como si la limpiadora fuera la única cosa interesante en su mundo, su único punto de atención. Sofía se dio cuenta de que la niña estaba mirando fijamente una colección de instrumentos musicales antiguos que adornaban una de las paredes, un violín de madera oscura y brillante, un cello imponente que se alzaba en una esquina, una flauta de plata, todos cubiertos por una fina capa de polvo, como reliquias olvidadas de un tiempo mejor, de un pasado que había prometido ser diferente, pero que se había truncado. ¿Te gustan los instrumentos, pequeña?, preguntó Sofía suavemente, aunque sabía que Lena no respondería, que su voz se perdería en el silencio, un eco sin respuesta. La niña solo asintió con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, sus ojos aún fijos en los instrumentos, un brillo curioso en ellos, una chispa de interés. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que rara vez se permitía en ese ambiente opresivo. Mi abuela tocaba el violín. Decía que la música era el lenguaje del alma, que podía expresar lo que las palabras no podían, que hablaba directamente al corazón, trascendiendo las barreras. Con delicadeza, Sofía tomó un paño y empezó a limpiar el violín más pequeño, el que parecía de un tamaño infantil, como si hubiera sido hecho a medida para Lena. Lo pulió con esmero, revelando el brillo de la madera oscura y las intrincadas tallas, cada una de sus curvas, cada detalle de su artesanía. Al terminar, lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso y la forma, el eco de su propia infancia, de sus propias lecciones de música olvidadas. «Es hermoso», susurró, su voz resonando en el silencio, una nota clara. Luego, recordando algo de su infancia, de sus propias lecciones de violín que tanto amó y que la hicieron tan feliz, deslizó el arco sobre las cuerdas, produciendo un sonido desafinado, un chirrido, pero claro, que rompió el silencio de la habitación como un rayo, una irrupción inesperada. Lena, sorprendida por el sonido, emitió un pequeño quejido, casi un gemido, un sonido gutural que salió de su garganta, y sus ojos se abrieron aún más, fijos en el violín y en Sofía. Era la primera vez que Sofía escuchaba un sonido de ella, que la niña reaccionaba a algo con tal intensidad
que mostraba una emoción tan palpable. Era una señal, un atisbo de esperanza, una chispa de vida en la oscuridad que había reinado por tanto tiempo. En ese instante, Elías entró al estudio, alertado por el sonido inesperado, sus pasos resonando con fuerza en el suelo de madera. Al ver a Sofía con el violín de Lena, su rostro se endureció, sus ojos se volvieron fríos como el hielo de nuevo, su cuerpo tenso, una furia contenida en su postura. «Sofía, te dije que no tocaras nada personal, ese violín es de Lena». Su voz era un trueno en la habitación, llena de rabia y desesperación, de un dolor que se negaba a sanar. Sofía se tensó, el violín en sus manos, sintiendo el pánico subir por su garganta, ahogándola. «Lo siento, señor. Ella lo estaba mirando, y yo solo quise...». «No se atreva a tocar los objetos de mi hija», sentenció Elías, su voz cargada de una ira repentina. Una explosión de rabia que Sofía no había visto antes, y un dolor profundo que se mezclaba con ella, una herida abierta que se revelaba. Se acercó rápidamente, sus pasos resonando en el suelo de madera, pero antes de que pudiera tomar el violín de las manos de Sofía, Lena extendió una mano temblorosa, una pequeña mano que parecía translúcida, y señaló el instrumento con el dedo índice. Sus ojos fijos en él, un brillo de entendimiento en ellos, una súplica silenciosa. «Música», susurró. Su voz era apenas un hilo, un murmullo casi inaudible, un sonido que apenas salió de su garganta, un milagro para los oídos de Elías, pero era una voz. Elías se detuvo, paralizado a medio paso, su expresión congelada en el asombro. Miró a Lena, luego a Sofía, su rostro una máscara de asombro y confusión, su mente tratando de procesar lo que acababa de presenciar, lo imposible. «Lena, ¿hablaste?». La niña asintió, sus ojos azules fijos en Sofía, un brillo de vida en ellos, una chispa que antes no existía, una luz que iluminaba su rostro. «Sí, mamá, música». El corazón de Sofía dio un vuelco, un golpe seco en el pecho. No solo había hablado, sino que la había llamado mamá. Elías se quedó mudo, su rostro una máscara de asombro y conmoción, sus ojos fijos en su hija. Habían pasado 3 años desde que Lena había pronunciado una palabra, desde la muerte de su madre, la esposa de Elías, el día en que la música en la mansión había cesado. Y el silencio se había apoderado de todo, un silencio opresivo que ahora se rompía con una palabra tan simple, tan llena de significado. Desde ese día, el silencio de la mansión Volkov comenzó a romperse, reemplazado por sonidos que Elías había olvidado y que ahora resonaban como una sinfonía de esperanza, risas infantiles, balbuceos, el tintineo de un piano desafinado, pero lleno de vida. Elías, aunque aún distante y observador, con una mezcla de cautela y fascinación, permitió que Sofía dedicara parte de su tiempo a Lena, con una condición, solo con la música. Sofía, con una paciencia infinita y una dulzura natural que emanaba de ella, le enseñó a la niña sobre los instrumentos, sobre el sonido, sobre el ritmo, explorando el mundo de las vibraciones y las melodías. Le cantaba canciones suaves, nanas que había aprendido de su abuela, viejas melodías que le recordaban su propia infancia y la de Lena, y la animaba a tocar las teclas del piano, las cuerdas del violín, a experimentar con los sonidos, a crear su propia sinfonía personal. Lena, poco a poco, comenzó a imitar los sonidos, a formar palabras, a construir frases más complejas, no solo música, sino agua, flor, papá, y luego jardín, sol, jugar. Cada nueva palabra era una victoria, un pequeño milagro que resonaba en la casa, llenándola de esperanza y de una nueva energía. Elías observaba.
Primero desde lejos, a través de las puertas entreabiertas de su estudio, escuchando los sonidos y las voces que surgían del salón, como un espectador en una obra de teatro íntima. Luego, más de cerca, sentado en un sillón, fingiendo leer documentos importantes, pero con su atención completamente enfocada en Lena y Sofía, hipnotizado por la escena, por la magia que Sofía tejía. Finalmente, se sentaba junto a ellas, sumergiéndose en su mundo, escuchando las melodías desafinadas y las risas de su hija, un sonido que había creído perdido para siempre, que había ahogado en el dolor y la culpa, y que ahora regresaba como un regalo inesperado. Sofía, por su parte, empezó a ver a Elias bajo una luz diferente, más allá de la imagen del CEO frío y distante. Detrás de esa máscara había un padre con un dolor inmenso, un hombre que anhelaba desesperadamente la conexión con su hija, que estaba dispuesto a todo por encontrar una forma de llegar a ella. Sus ojos azules, antes gélidos y distantes, ahora reflejaban una gratitud silenciosa, una vulnerabilidad que la conmovía profundamente, una chispa de humanidad que se encendía. Ella había entrado en esa casa buscando un trabajo de subsistencia, buscando sobrevivir, y había encontrado un propósito más profundo: ayudar a Lena a encontrar su voz, y sin saberlo, ayudar a Elías a reconectar con su propia humanidad, con su corazón, con la capacidad de sentir y amar de nuevo. Una tarde, mientras Sofía y Lena intentaban con resultados hilarantes tocar una canción con un par de tambores de juguete, un caos rítmico pero alegre que llenaba la habitación de carcajadas y de la energía vibrante de la niñez, Elías se acercó, una sonrisa apenas perceptible en sus labios, una luz en sus ojos que Sofía no había visto antes. Nunca pensé que volvería a escucharla reír así, confesó, su voz más suave de lo habitual, casi melancólica, un susurro que revelaba la profundidad de su alma. Sofía lo miró, y por primera vez, sus ojos se encontraron y mantuvieron el contacto, una conexión inesperada, una chispa que surgió entre ellos, una corriente subterránea que los unía. En la mirada de Elias no había frialdad, solo una gratitud abrumadora, y algo más, algo que Sofía no podía identificar, pero que la hizo sentir una extraña calidez en el pecho, un calor que se extendía. La música es un lenguaje universal, señor Volkov. Ella solo necesitaba encontrar su voz, dijo Sofía, una sonrisa genuina en sus labios, el cansancio olvidado, reemplazado por la satisfacción de ver la felicidad de Lena. «Y tú se la diste», añadió Elías, su voz casi un murmullo, sus ojos fijos en los de Sofía, escudriñándola, tratando de comprenderla por completo. Había algo en la forma en que Sofía cuidaba a Lena, en la calidez de su presencia, en la dulzura de su voz cuando le hablaba a la niña, que lo atraía como un imán, una fuerza irresistible que lo jalaba hacia ella. La veía reír, cantar, y una chispa se encendía en sus propios ojos, una emoción que no había sentido en años, un despertar gradual. Elias, que solo conocía los números, los contratos y los negocios, empezaba a sentir algo más, algo que lo inquietaba y lo fascinaba a la vez, algo que estaba más allá de su comprensión racional, que desafiaba toda lógica. Un mes después, Lena ya podía mantener conversaciones sencillas, aunque su voz aún era delicada y a veces susurrante, como un eco de su pasado silencio. En una de las reuniones de Elías con su socio, Renato, una tarde, Lena entró a la sala, empujando su propia silla de ruedas, con una independencia que antes era inimaginable, su rostro iluminado por una sonrisa que llegaba a sus ojos, mostrando su plena alegría. «Papá, ¿podemos ir al jardín? Sofía me enseñó una canción de las mariposas», dijo Lena, con una voz clara y llena de ilusión, un sonido que llenaba la sala de vida y sorprendía a los visitantes.
Renato, que había sido el confidente de Elías durante años, observó a la niña con asombro, su mandíbula ligeramente caída. Elías, esto es un milagro. Lo que esta mujer ha hecho por Lena es increíble. Jamás lo hubiera creído posible. Es una transformación asombrosa, milagrosa. Elías asintió, su mirada fija en Sofía, que estaba de pie en la puerta sonriendo a Lena. Una luz en sus ojos, una belleza que antes no había notado en ella, pero que ahora veía con claridad. Lo sé, Renato, lo sé. Es el milagro más grande que he presenciado. La voz de Elías no era solo la de un padre orgulloso, sino la de un hombre cuyo mundo había cambiado por completo gracias a la presencia de Sofía. Esa misma tarde, el aire en la mansión se sentía denso, cargado de una expectativa silenciosa. Elías llamó a Sofía a su estudio. El corazón de Sofía latió con fuerza. Un presentimiento la invadió, una mezcla de nerviosismo y una extraña emoción que no sabía interpretar. Había hecho algo mal. Se había excedido en su papel como cuidadora. La había llamado a su estudio, un lugar que rara vez visitaba, un santuario de Elías, y eso la puso nerviosa. La alertó. «Sofía», comenzó Elías, su voz seria, lo que aumentó la ansiedad de Sofía, quien se mantuvo de pie, inmóvil, las manos entrelazadas frente a ella, esperando lo peor. «Necesito hablar contigo sobre tu futuro aquí». Sofía apretó las manos, sintiendo cómo el sudor frío le perlaba la frente. «Si he hecho algo mal, señor, lo siento mucho. Solo quise ayudar a Lena. Era mi forma de contribuir, de ser útil en algo». «No, Sofía, no has hecho nada malo. Todo lo contrario». Elías se levantó de su asiento y se acercó a ella, sus pasos lentos y decididos, acortando la distancia entre ellos, su figura imponente eclipsándola. «Desde que llegaste, esta casa ha cobrado vida, literalmente. Lena ha cobrado vida, ha vuelto a ser la niña que recordaba, y yo también, de alguna manera. Me has devuelto la esperanza, Sofía». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas, su mirada, por una vez, vacilante, sus ojos azules fijos en los de ella, buscando una señal, una respuesta, una confirmación. «Sé que eres una mujer con talentos que van mucho más allá de la limpieza, Sofía. He estado haciendo algunas averiguaciones, Sofía». El aire se le atascó en los pulmones a Sofía. El miedo la invadió, un temor visceral que la paralizó. ¿Sabía de su pasado, de su situación irregular, de su vida en Venezuela? La imagen de su vida anterior, de su huida, de los peligros que la acechaban, parpadeó en su mente. «Señor, yo... sé que estudiaste música, Sofía. Sé que tocaste el violín profesionalmente antes de que tuvieras que dejarlo por problemas familiares. Sé que trabajaste en una escuela de música y ayudaste a niños con dificultades de desarrollo. Sé tu historia, Sofía, toda. Sé que te llamas Sofía Vargas y que eres una violinista excepcional, que tenías un futuro prometedor». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y un miedo profundo, pero también de una extraña liberación. Su identidad, su pasado, todo lo que había escondido, estaba ahora al descubierto. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le había dicho? No quería que pensara que no era apta para el trabajo, señor», balbuceó Sofía, las palabras apenas saliendo de su garganta, la vergüenza y el pánico mezclándose en un nudo en su estómago. «Mi situación no era la mejor. Tuve que salir de Venezuela de la noche a la mañana. No quería causar problemas, solo quería trabajar y sobrevivir». Elías sonrió, una sonrisa genuina y cálida que rara vez mostraba, una sonrisa que la desarmó por completo, quitándole las defensas. «Al contrario, eres más que apta. Sofía, quiero ofrecerte un nuevo puesto. Quiero que seas la cuidadora y tutora musical de Lena a tiempo completo, con un sueldo que refleje tus verdaderas habilidades, un contrato formal
y una casa adecuada para ti en la propiedad, si así lo deseas, por supuesto. Y me encargaré de todos los trámites para tu situación migratoria, para que tengas la tranquilidad que mereces. Sofía se quedó sin palabras, procesando lo que acababa de escuchar. Cada frase, un golpe de esperanza. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas sin control, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de asombro. Señor Volkov, no sé qué decir. Es un honor. Es más de lo que jamás soñé, más de lo que alguna vez creí posible para mí. Hay algo más, continuó Elías, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima, más personal, como si compartiera un secreto solo con ella. Sus ojos azules se fijaron en los de ella y Sofía sintió una calidez extraña, un nerviosismo diferente, una electricidad en el aire que la erizó, una sensación que la atravesó por completo. Esta mansión, esta casa ha estado vacía durante mucho tiempo, llena de recuerdos dolorosos, de ecos de un pasado que me atormentaba, que me consumía, que me impedía seguir adelante. Pero tú has traído luz, música. Has traído alegría a la vida de Lena y a la mía. Elías extendió una mano, su pulgar acariciando suavemente su mejilla, limpiando una lágrima solitaria. Su tacto fue una descarga eléctrica, una sensación que la recorrió hasta los huesos, una chispa que encendió algo en su interior, algo que había estado dormido. Sofía, me he dado cuenta de que sin darme cuenta te has vuelto indispensable, para Lena y para mí. No concibo esta vida sin ti. El toque de Elías encendió una chispa en Sofía, una chispa que había estado latente, escondida bajo capas de trabajo y miedo, de supervivencia. Siempre lo había visto como su jefe, un hombre inalcanzable, poderoso y distante, un gigante en su propio mundo. Pero la forma en que lo miraba ahora, la sinceridad en sus ojos, la forma en que su voz se había vuelto suave y vulnerable, le reveló un lado de él que nunca imaginó, un hombre con un corazón que latía con la misma intensidad que el suyo, que buscaba conexión, amor y un hogar. Ella había entrado en esa mansión buscando un trabajo, buscando sobrevivir, y había encontrado un propósito, una familia, y ahora, tal vez, estaba a punto de encontrar algo más profundo, algo que no había osado soñar, un amor inesperado. Sus miradas se encontraron de nuevo, y en el silencio de la mansión, que ahora se sentía más como un hogar que como una prisión, ya no había ecos de soledad. Había una melodía, la melodía de una conexión que había crecido discretamente, sin notarse, alimentada por la compasión, la música y el cuidado, hasta llenar cada rincón de sus vidas. Sofía, la limpiadora que había traído la música y la voz a Lena, finalmente se dio cuenta de que no solo había abierto la voz de la niña, sino también el corazón de Elías y el suyo propio. El futuro, incierto pero lleno de promesas, se desplegaba ante ellos, al ritmo de una melodía silenciosa que recién comenzaba a sonar, una sinfonía de esperanza y amor. Unos días después de su conversación en el estudio, la mansión Volkov se sentía diferente, como si una brisa fresca y renovadora hubiera barrido las telarañas del pasado. La atmósfera, antes cargada de tristeza y silencio, ahora vibraba con una energía distinta, una mezcla de esperanza y algo parecido a la felicidad que se filtraba por cada rendija. Lena estaba en el jardín, jugando con un pequeño xilófono que Elías le había comprado, su risa resonando entre los árboles, melodías simples pero llenas de vida, mientras Sofía la observaba con una sonrisa, el alma llena de gratitud y de una paz que no había sentido en años. Elías, por su parte, trabajaba desde casa más a menudo, sus ojos observando a Sofía y a Lena. Una calma inusual y una paz se habían instalado en su rostro.
La familia, o lo que se estaba convirtiendo en una, era ahora su prioridad, su verdadero centro. Una tarde, mientras Sofía organizaba los libros en la biblioteca, el aire se sentía denso de una manera diferente, cargado de un ligero nerviosismo. Elías se acercó con un teléfono en la mano, su expresión seria, lo que la alertó. «Sofía», comenzó, su voz grave. «El detective Morales me llamó. Alguien te denunció a migración. Tienes una cita para una audiencia de deportación». Sofía sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, paralizándola de pies a cabeza. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, incapaz de controlar la reacción de su cuerpo. No puede ser. He sido tan cuidadosa. ¿Quién? ¿Cómo es posible? La imagen de su huida de Venezuela, del miedo, de la incertidumbre, la golpeó con fuerza. Elías negó con la cabeza, su mandíbula tensa. «No lo sé. La denuncia es anónima, pero me dijo la fecha. Es en una semana». Sofía sintió que el mundo se le venía encima, que el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de desesperación. 3 años. 3 años de esconderse, de vivir con miedo constante, de construir una nueva vida con tanto esfuerzo, y ahora todo se derrumbaba, amenazando con destruirla por completo, con devolverla a una pesadilla. «Yo tengo que irme, Elías, no puedo arriesgarme. Si me deportan, si me regresan a Venezuela, es una sentencia de muerte para mí. Ya lo sabes». «No te vas a ir a ninguna parte, Sofía», la interrumpió Elías, su voz firme, con una autoridad que la sorprendió y la tranquilizó al mismo tiempo, una fuerza que la ancló a la realidad. Se acercó a ella, sus ojos azules fijos en los suyos, transmitiendo una determinación inquebrantable. «Ya me encargué de todo. He movido mis contactos, los mejores que tengo. Vas a tener una audiencia, sí, pero no para deportarte. Es para regularizar tu situación migratoria y para solicitar una visa de trabajo especial, una visa de talentos excepcionales, basada en tu invaluable contribución a la salud de mi hija». Sofía lo miró, incrédula, las lágrimas volviendo a sus ojos, pero esta vez mezcladas con una nueva emoción, una esperanza tenue. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Tú no tienes por qué hacer esto por mí. No me debes nada». «Porque te necesito aquí, Sofía. Lena te necesita, más de lo que puedo expresar. Y porque eres una mujer valiente, que lo ha sacrificado todo para ayudar a mi hija, para darle una vida que yo no pude darle solo. No voy a dejar que te quiten lo que tanto te costó construir, lo que has logrado aquí, lo que nos has dado». Su mirada era intensa, una promesa silenciosa que la atravesó, que le llegó al alma, una declaración sin palabras. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Abogados, documentos, llamadas a oficinas gubernamentales, reuniones con funcionarios de alto nivel. Sofía, con el apoyo incondicional de Elías, enfrentó cada trámite, cada pregunta, cada obstáculo con una nueva fuerza, una determinación que no sabía que poseía. Él estuvo a su lado en cada paso, su presencia firme y protectora, dándole la seguridad que tanto necesitaba, una fortaleza inquebrantable. Y cuando llegó el día de la audiencia, Elías la acompañó. Sentada junto a él en la sala de espera, sintiendo el calor de su mano sobre la suya, Sofía se dio cuenta de lo mucho que había llegado a confiar en ese hombre, en su fortaleza y su determinación. Se había convertido en su roca, su refugio, su ancla en la tormenta. La audiencia fue tensa, el interrogatorio exhaustivo, las preguntas incisivas,
Pero la evidencia de la transformación de Lena, los videos que Elías presentó de la niña hablando y tocando música, el testimonio apasionado del propio Elías sobre el impacto de Sofía en su familia y la discreta pero efectiva influencia de sus contactos en el gobierno cambiaron el rumbo de la balanza. Al final, la visa de trabajo fue aprobada. Sofía era legalmente una residente en México. Su pasado oscuro quedaba atrás y su puesto como tutora de Lena, oficial, con un futuro prometedor. Un peso inmenso se quitó de sus hombros como si una carga de años se desprendiera, liberándola finalmente. Esa noche, de regreso en la mansión, Lena las esperaba en la puerta, su rostro iluminado. «Sofía, papá, ¿ya podemos hacer música?», preguntó, su voz clara y llena de ilusión, un sonido que era música para los oídos de ambos, el más hermoso de los conciertos. «Sí, mi amor, sí», respondió Sofía, abrazándola con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo de Lena entre sus brazos, el calor de una familia. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elías. Había una sonrisa en sus labios, una sonrisa que no era solo de alivio, sino de algo más profundo, algo tierno, una promesa de futuro, una complicidad silenciosa que solo ellos entendían. Los meses se convirtieron en un año y luego en otro. La mansión Volkov, antes un símbolo de dolor y soledad, se transformó en un hogar vibrante, lleno de vida y risas que resonaban por cada rincón. Lena florecía bajo el cuidado y la enseñanza de Sofía. No solo hablaba con fluidez, sino que empezó a mostrar un talento innato para el piano, sus pequeños dedos danzando sobre las teclas con una gracia sorprendente, creando melodías complejas que llenaban el aire. Su silla de ruedas seguía siendo parte de su vida, pero ahora la usaba para explorar el jardín, para moverse con independencia, para ir al encuentro de Sofía y Elías, para ser parte activa de todo, su pequeña exploradora. Elías, por su parte, era un hombre transformado por completo. Las juntas de negocios seguían siendo importantes, su imperio tecnológico seguía creciendo y expandiéndose globalmente, pero ahora siempre encontraba tiempo para cenar con Lena y Sofía, para escuchar los cuentos que Lena inventaba, para jugar con ella en el jardín, para simplemente estar presente, para ser un padre y un compañero. Su expresión se había suavizado. Sus ojos azules, antes tan fríos y distantes, ahora reflejaban calidez, ternura y un amor palpable que no podía ocultar, y sus sonrisas eran más frecuentes y genuinas, iluminando su rostro, un cambio que todos a su alrededor notaban. La relación entre Elías y Sofía creció de manera natural, como una melodía que se compone nota a nota, sin prisa, con cada silencio y cada acorde aportando a la armonía general. Compartían la alegría de Lena, las pequeñas victorias y los desafíos que la vida les presentaba como familia. Elías consultaba a Sofía sobre las decisiones importantes relacionadas con la educación y el bienestar de Lena, valorando su opinión y su instinto, reconociendo su sabiduría y su intuición. Las conversaciones en el estudio se extendían más allá del trabajo, tocando temas personales, compartiendo sus pasados, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños más íntimos. Descubrieron afinidades inesperadas, un humor compartido, una forma de entender el mundo que los unía cada vez más, forjando un lazo inquebrantable que se fortalecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras Lena estaba en su terapia de hidroterapia, sumergida en el agua tibia, liberando su cuerpo y su mente, Elías y Sofía estaban sentados en el jardín. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, creando un telón de fondo majestuoso que invitaba a la introspección. El silencio entre ellos era cómodo, un silencio de confianza y entendimiento profundo, un bálsamo para el alma que solo podían encontrar el uno en el otro. «Sofía»,
dijo Elías de repente, su voz suave, casi un susurro, cargada de una emoción que no podía ocultar, un anhelo. Nunca te agradecí lo suficiente por lo que hiciste por Lena. Y por mí. Me salvaste de una vida de sombras. Sofía sonrió, mirándolo a los ojos, sintiendo la intensidad de su mirada, la profundidad de sus sentimientos. No hay nada que agradecer, Elías. Lena me ha dado tanto como yo a ella. Me ha dado un propósito, una razón para vivir, para creer de nuevo. Y tú también. Me has dado una segunda oportunidad, una vida que no creí posible. Elías tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, un contacto suave pero firme, una conexión que iba más allá de lo físico, que hablaba de almas unidas. Su pulgar acarició suavemente su piel, enviando escalofríos por su brazo, una emoción que la desbordaba. No me llames señor Volkov, Sofía. Llámame Elías. Ella sintió un escalofrío, una electricidad que recorrió su brazo, una emoción que la abrumaba. Desde que llegaste, Sofía, esta casa no se siente vacía. Ya no me siento solo, ya no tengo miedo, y me he dado cuenta de que no quiero volver a sentirme solo nunca más. Quiero una vida contigo y con Lena, una vida llena de música y de amor. Sofía lo miró a los ojos, su corazón latiéndole con fuerza, un ritmo frenético en su pecho. Los ojos azules de Elías reflejaban una vulnerabilidad que nunca había visto, una súplica silenciosa, un amor que se desnudaba ante ella, sin artificios. Ella había llegado a esa mansión con el único propósito de limpiar, de ser invisible, de sobrevivir. Y sin darse cuenta, había encontrado no solo un propósito, sino un hogar, una familia, y un amor que nunca había buscado, un amor que la había encontrado a ella, rompiendo todas las barreras. Elías, susurró ella, su voz temblorosa, apenas un hilo de sonido, pero llena de convicción. Él se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de ternura y promesa. No fue un beso apasionado, sino uno que sellaba un pacto, un comienzo. Un beso que decía más que 1000 palabras, una melodía silenciosa que resonaba en el atardecer, prometiendo un futuro compartido, lleno de armonía y amor. Lena, al regresar de su terapia, los encontró abrazados, y una sonrisa plena se dibujó en su rostro, su alegría completando el cuadro. La familia estaba completa y la mansión, finalmente, tenía su propia melodía, una sinfonía de amor y esperanza que resonaría por siempre.